Cuando ya casi son las 2 de la tarde en este viernes 11 de diciembre de 2015. Hoy es viernes y por supuesto me acompaña Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Casi no llego. Casi no llega, sí, bien apurado. Yo le dije respira hondo, igual lo presenté, pero entre medio que él respira, toma un poco de agua. Yo les voy a contar cómo han estado los mercados y bien malito han estado los mercados, Alejandro. La verdad que el único que sube, por ejemplo, en Asia es el Nikkei. ¿Y por qué sube? Porque hay estímulos monetarios en el día de hoy, hay una expansión monetaria en Japón. Vamos a estar hablando de eso, y subió en un 0,97%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,11%, la bolsa de Shanghái también desciende. Creo que hay noticias positivas con respecto a China, hay noticias positivas y que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un crecimiento de los nuevos créditos y una expansión de la masa monetaria en noviembre. Es leído obviamente favorable por el mercado. Y ahí el precio del cobre, ¿no es cierto?, se recupera un poquitito, tiene una alza, no, un poquitito harto, 2,07 para nosotros es harto, y terminó la jornada en $2 con 11 centavos la libra contado grado A. Pero seguimos con las bolsas, me desordené un poco, me voy a Europa, las plazas la verdad en rojo en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres un 1,79, el CAC 40 de París 1,42, DAX alemán 2,03, IBEX 35 1,22, todas a la baja. En Estados Unidos también a la baja, el Dow Jones 1,27, Standard & Poor's 1,45 y Nasdaq 1,43. La verdad que salvo la bolsa del Nikkei de Japón, toda a la baja en el día de hoy. Como ha sido la semana, en como realidad. Ha sido la semana, exactamente. El IPSA está descendiendo hasta ahora un 0,47% y el IXPA también desciende un 0,43%. El que subió en el día de hoy fue el precio del dólar, casi 5,1 pesos. Con respecto al cierre de ayer, comprador 708,8 y vendedor 709,1. Recuerda que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también puede escribir sus comentarios, dudas en nuestro Twitter, @InfinitaFM. Partimos dando una mirada un poco a lo que está pasando a nivel internacional. Yo creo que antes de volver a nuestro país, porque hoy día, fíjate, en un seminario bien interesante a raíz de los 25 años de libertad y desarrollo, le aprovechamos de mandar un saludo a todos los analistas, ¿no es cierto?, que también han sido parte de nuestro programa, sus estudios, tienen muchas publicaciones y han sido, ¿no es cierto?, en estos 25 años un referente bien interesante. Ahí estaba, por eso casi no llego. ¡Ah! Bueno, entonces te voy a poder preguntar qué te parecieron las palabras de Sebastián Edwards, también las palabras de Pedro Daza. Yo solamente José Luis Daza. Pero hoy le cambié el nombre. Pedro Daza era el papá. José Luis Daza. Sí. Vamos a estar comentando eso, pero antes, ¿te parece si vamos a lo que sucede en el día de hoy? Y en el día de hoy, por ejemplo, hay noticias con respecto a China, estas cifras de mercado financiero que muestran un repunte en noviembre y el mercado bursátil responde levemente a la alza. ¿Qué pasó con la inversión extranjera directa? Por ejemplo, en noviembre se ubica sobre las estimaciones al expandirse un 1,9%. La verdad que con todas estas cifras publicadas fueron suficientes para que el precio reaccionara al alza durante la jornada, a diferencia, ¿no es cierto?, del resto de las materias primas, porque el precio del cobre sigue deprimiéndose de una manera muy, muy importante. Vamos a ver qué pasa. Pero es uno de los commodities que ha caído menos, ¿eh? El hierro ha caído muchísimo más, el petróleo ha caído más. Así es que dentro de todo no nos ha ido tan mal. No. Dentro de todo. Bueno, con respecto a otros países que han, la verdad que Estados Unidos está todo medio stand-by con respecto a lo que puede pasar la próxima semana con la reunión de la Reserva Federal. Ayer conocimos las solicitudes de subsidio de desempleo, pero la verdad la economía estadounidense está ya caminando a paso bastante seguro. Sí, bueno, los datos de ayer fueron no tan buenos en realidad, los subsidios de desempleo. Pero en línea con lo esperado. Fue bajo, o sea, en términos absolutos bajo, pero un poco más alto que las semanas anteriores, un poco más alto que lo se esperaba. Hoy día los datos de ventas minoristas fueron débiles en realidad y además no fueron... eso no los había visto. Sí, ventas minoristas en el día de hoy. Sí, y no fueron peores porque se revisaron a la baja los 2 meses anteriores. Entonces, si mal no recuerdo, 0,2 o algo así. Los inventarios subieron con las ventas un poquito, pero en realidad no fueron datos muy buenos y por eso probablemente las bolsas de Nueva York están a la baja también. Pero yo creo que nada de eso altera la decisión que se va a tomar el próximo miércoles de subir la tasa. ¿Qué pasa con Europa? ¿Por qué las bolsas están bajando tanto en el día de hoy?
Bueno, llevan varios días en rojo, la verdad. Parece que las palabras de Mario Draghi fueron demasiado suaves para el mercado. Bueno, yo creo que lo que comentábamos la semana pasada, aquí la dependencia de la droga monetaria puede que tenga que ver. Yo creo que no se justifica. Yo creo que son otras medidas las que hay que tomar. Y me da la impresión de que eso es lo que puede estar todavía afectando negativamente las bolsas europeas. Además que el euro ha subido bastante. O sea, después de las declaraciones de Draghi, y si uno toma, bueno, hasta ahora básicamente ha habido un alza de 5 o 6% respecto del dólar, que es bastante fuerte. Y tenemos, bueno, las elecciones en España que probablemente pueden generar algo de ruido. Tenemos la segunda vuelta en las elecciones municipales en Francia, donde el Frente Nacional de Marine Le Pen sacó la primera mayoría, o primera minoría en realidad, y hoy día los candidatos socialistas en los dos cantones donde podría ganar el Frente Nacional se retiran para apoyar al candidato de derecha, cosa que el Frente Nacional no tenga en ninguno de esos dos cargos, que no los ha tenido nunca por lo demás. Entonces, toda la crisis que se generó con los atentados terroristas en París y la avalancha de refugiados, ¿no es cierto?, de Siria principalmente, han provocado un crecimiento de los partidos de extrema derecha, xenófobos, nacionalistas, contrarios a la Unión Europea, y eso puede estar reflejándose en alguna medida en un ánimo un poquito más negativo de los mercados. Sí, porque si empezamos a ver los datos, por ejemplo, hoy día salen datos de la deuda pública en España, sigue estable, bueno, 99,3% del PIB en el tercer trimestre, todavía es una deuda insólitamente grande, pero también las cifras que ha tenido España muestran una mayor solidez de su economía. Sí, de hecho el dato de deuda ha mejorado un poquito porque estaba cerca del 100%. Por lo menos no ha empeorado. No, ha mejorado un poquito. O sea, yo creo que es prematuro decir que España está entrando ya en una trayectoria de salida de la crisis más definitiva, porque yo creo que lo que pase en las elecciones de la próxima semana va a ser importante, pero sin duda que la situación está estabilizada por lo menos, y eso ya es un avance importante. Bueno, el que siguió con la drogada monetaria fue Japón, porque en el día de hoy el gobierno nipón anunció la ampliación de su presupuesto adicional para un plan de estímulo económico hasta 3.500 millones de yenes. Estamos 3.500 billones de yenes, son como 28.700 millones de dólares que se van a destinar sobre todo a medidas sociales y al sector agrícola. O sea, un fuerte presupuesto fiscal en esa línea. Sí, bueno, más déficit fiscal, yo no sé cómo lo van a leer esto las clasificadoras de riesgo, que han bajado la clasificación de Japón ya varias veces en los últimos años. Yo dudo que esto sirva de algo, es la misma medicina que se ha intentado varias veces y como dijo Albert Einstein, locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando obtener resultados diferentes. ¿Te gustó esa frase? Me Me la dijiste el viernes pasado. Te la dije ya, sí. Cierto que te la dije. Bueno, la repito ahora porque creo que se aplica de nuevo en este caso. Yo creo que no es mucho gasto fiscal adicional en todo caso, pero que no va a hacer ninguna diferencia. Lo que pasa es que no va a hacer ninguna diferencia por lo que tú dices y por lo que hemos conversado en este programa, Alejandro, que las medidas estructurales que tiene que hacer Japón no se han hecho. No se han hecho. Y lo mismo que también está pasando en Europa. Sí, la verdad que Mario Draghi no es mago. No es mago, no. Y lo de Japón, la verdad es que Shinzo Abe, cuando asumió como primer ministro la primera vez, anunció, ¿te acuerdas? Las 3 flechas. Que eran la monetaria, la fiscal y la de las reformas estructurales, que es la que no se ha movido mayormente. Entonces, bueno, ahí está el problema. Bueno, si nos vamos a datos que podrían generar un cambio, yo te voy a preguntar si tú eres un poco escéptico o no. Fíjate que hoy día las 2 Coreas celebran una reunión de alto nivel para estrechar lazos. Representantes de alto nivel de Corea del Sur y Norte celebran una maratónica reunión en la ciudad suroriental coreana de Kaesong para buscar modos de mejorar las relaciones bilaterales y recuperar proyectos en común. ¿Se logrará algo o no se logrará algo? Yo no sé si esto también te lo he dicho antes, pero el estado de guerra entre las 2 Coreas sigue vigente. O sea,
la guerra de Corea terminó el año 52 o 53. Nunca se firmó una paz, no hay un tratado, no hay nada. O sea, el estado de guerra sigue latente exactamente igual que hace 62 años. Y es impresionante también un poco la diferencia entre Corea del Sur, ¿no es cierto? Que Es absoluta. Total, es una nación súper desarrollada, una nación pionera en todo lo que es innovación y tecnología, y Corea del Norte la gente se muere de hambre. Se muere de hambre, sigue igual que hace 60 años. Bueno, estas reuniones son, yo diría, normales, o sea, se han hecho muchas veces en el pasado. Se trata de mantener un nivel de convivencia razonable. No hay que olvidarse que son países vecinos, que tienen un origen común, que era un solo país, y hay un tema humanitario también, porque hay familias divididas, ¿no es cierto? Hay parte de algunas familias que están en el norte, otras en el sur, y ocasionalmente se organizan reuniones que permiten a esas familias volver a verse esporádicamente. Entonces, esto yo creo que, o sea, nadie puede pensar que esta reunión que se va a hacer va a generar grandes cambios en la relación entre los dos países, pero como te digo, es algo que se ha hecho periódicamente, es algo que puede generar algún grado de convivencia mejor, por lo menos temporal. Bajar los niveles de tensión. Exactamente. Y eso yo creo que está bien, digamos. Fíjate que el que se está sacando, viniendo ya a Latinoamérica, porque hay que decir Brasil, o sea, Argentina, bueno, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de Macri y las posibilidades de él, de su nuevo gobierno en esta, yo diría, sui generis asunción del mando en el día de ayer. Sí. Pero fíjate que la que está sacando la cara por las naciones sudamericanas es Colombia. Fíjate que durante el tercer trimestre del 2015 la economía colombiana creció un 3,2%, sí. de acuerdo a lo esperado, pero si uno ve el trimestre previo, se observó una aceleración de 1,2% mayor al reportado en el segundo trimestre del 2015. Fíjate que hay que destacar que sabemos, ¿no es cierto?, que ha estado muy complicada Colombia por este descenso en el precio del crudo, sí. Pero destaca positivamente el comercio con un crecimiento de un 4,8%, la pesca también un 4,5%, y también en esta agricultura, ganadería y pesca por el mayor cultivo del café. Qué rico el café colombiano. Esto fue entre paréntesis. Claro. Y ahí está la minería. Por su parte, la minería cae en un 1,1%. Sí, bueno, Colombia probablemente es el país de la región que más duramente ha sido afectado por la caída de los precios de los commodities. Y eso se ha reflejado, entre otras cosas, en un déficit en cuenta corriente enorme, entre 5 y 6% del PIB. Entonces, este dato, la verdad es que muestra una resiliencia de la economía colombiana bastante notable, porque es, como digo, probablemente la más golpeada, pero la que está creciendo más. O sea, de las economías del Pacífico, Colombia, Perú y Chile es la que está creciendo más. Después Perú y después Chile. ¿Y viste que Perú aumentó la tasa de política monetaria aumentó el día la tasa de hoy, ayer, en 25 sí. puntos base, 3,75? Así es. Y el argumento es que las expectativas de inflación están desancladas. Están por sobre la meta de inflación. Uy, he escuchado ese argumento. ¿Sí? ¿Dónde? Sí, por aquí, por este vecindario. No sabía, fíjate. No me enteré. Y lo hemos conversado, ¿Sí? Bueno, yo creo que a nivel internacional es la mirada que había que dar. ¿O nos falta algo más? No, respecto a lo que ha sucedido, yo creo que estamos más o menos al día. Ya hicimos un barrido, por eso es que te quiero traer a Chile y hablar un poco de este seminario en el cual estuviste tú durante la mañana. Me gustó la cita que ponen textual. Vargas Llosa: se ha hecho trizas el relato populista en Venezuela, Argentina y Brasil. Tú lo escuchaste así, claro y puro. No, clarísimo. En realidad es un excelente expositor. El discurso que lo improvisó ahí, no lo leyó, muy coherente, muy bien presentado y con argumentos muy, muy sólidos. Y nos dejó a todos los defensores de la libertad y de la democracia una tarea, que es que hay que aprovechar esta oportunidad para difundir las ideas de la libertad y de la democracia, y dejar en claro que los países, cuando siguen el populismo,
terminan teniendo problemas serios como los que está teniendo Brasil, como los que está teniendo Argentina y como los que tiene Venezuela. No te pregunté de Venezuela, porque las elecciones fueron después de que estuvimos juntos en el programa el viernes pasado. Efectivamente, el resultado fue bien notable. Fatal. A mí me sorprendió la magnitud de la derrota del gobierno. Creo que tuvo 55 escaños en el Parlamento sí. y la oposición 112. 112, que le da una supermayoría que podría permitirle generar incluso una solicitud de renuncia a Maduro, o por lo menos de generar una solicitud para que se produzca un plebiscito que lo haga salir. Pero yo creo que eso sería bastante negativo. Yo creo que es mejor dejar que se caiga de Maduro. Que se caiga la fruta de Maduro, claro, valga la metáfora. Claro. Y por otro lado, lo que es complicado en Venezuela es que esta oposición que ganó estas elecciones es extremadamente heterogénea, es muy poco evolucionada políticamente. Entonces, yo creo que es bueno congratularse del triunfo que obtuvieron en las elecciones, pero hay que mirar con cuidado lo que pasa con Venezuela, porque la situación puede complicarse mucho más y no necesariamente por culpa del gobierno, sino que también porque la oposición probablemente no sepa manejar bien la situación. O sea, está dentro de lo posible. Bueno, y todavía en un ambiente donde el primer líder de la oposición sigue encarcelado. Bueno, eso entre otras cosas, pero los líderes de la oposición no son tampoco demasiado brillantes. Así es que tal vez el que está preso o Corina Machado, que pueden ser los líderes más carismáticos, pero hay que ver cómo se organiza eso, porque las divisiones pueden surgir luego en la oposición respecto a cuál es el camino más apropiado a seguir hacia adelante. Así que yo creo que la situación de Venezuela hay que observarla y no debemos descartar la posibilidad de que se agrave de manera importante en el futuro próximo. ¿Se agrava lo de Brasil? ¿Qué pasa con se destituyen a la presidenta Dilma Rousseff? Bueno, eso es algo que es difícil de afirmar en uno u otro sentido, porque estrictamente hablando, este no es un juicio legal, es un juicio político. O sea, cuando digo un juicio legal, un juicio donde, bueno, se detectan ciertas fallas y se aplica la ley y se llega a un cierto resultado. Esto es bastante más confuso, bastante menos evidente y donde posiblemente es la antipatía política que genera Dilma Rousseff hoy día y el intento de ajuste de cuentas que hay por parte de algunos opositores, lo que está impulsando este juicio, más que una situación que sea transparente y clara respecto de la justificación de sacarla del poder. Entonces, mi impresión es que este es un tema que en principio debilita al gobierno de Brasil, lo que es malo, porque Brasil está en una situación económica y política extremadamente grave. Recordemos que esta semana Moody's puso en observación negativa la clasificación de riesgo y hay una probabilidad alta que en los próximos... Y bajó la de Petrobras. Exactamente. En los próximos 3 a 6 meses pierda por segunda vez el grado de inversión Brasil y por lo tanto queda una situación bastante más adversa ahí. Entonces, a ver, yo creo que esto finalmente puede que termine con el reemplazo de Dilma Rousseff, pero no estoy muy seguro que eso sea parte de la solución a los problemas que tiene Brasil. Y si es que no termina con la salida de ella, bueno, simplemente va a significar que se perdió tiempo, porque obviamente hay una parálisis bastante completa en la administración política y económica de Brasil. Y lo que menos necesita Brasil es una pérdida de tiempo. La verdad que lo que necesita es agilizar los planes, ponerse a trabajar para que obviamente
que no se siga generando esta verdadera bola de nieve ya, aunque Brasil es bastante más cálido, pero esta bola de nieve, ¿no es cierto?, que está haciendo una caída no solo de Brasil, sino que de todo nuestro hemisferio. Sí, José Luis Daza fue particularmente crítico de la situación brasileña en el seminario que comentábamos, y él ve que mientras no cambie la constitución brasileña, que él decía, tiene 12.000 páginas, está todo regulado en la constitución, no se puede hacer nada y no se puede cambiar nada porque la rigidez es increíble. Él citaba que luego que se cambió la constitución, los ingresos tributarios pasaron de estar en torno al 25% del PIB al 45% del PIB, o sea, incluso más alto que en muchos países europeos. Y sin embargo hay un déficit fiscal enorme y Brasil está muy lejos de poder decir que tiene poca desigualdad, por ejemplo. O sea, de hecho tiene más desigualdad que Chile, mucha más. Y por lo tanto lo que él planteaba era un escepticismo muy grande respecto de que los problemas de Brasil tengan una solución fácil o rápida, si es que no hay un cambio bastante más profundo en ese país. Entonces es una situación bien complicada. Bueno, ya son las 2:19, vamos a seguir hablando de este seminario y sobre, ¿no es cierto?, las aristas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestra economía, porque José Luis Daza también habló de la reforma tributaria, dijo que es una catástrofe. Esos son los titulares. Vamos a seguir hablando de eso. Estoy conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Hacemos una pausa, hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que la decisión fácil cuando se trata de decisiones complejas, los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Seguimos en nuestro país, dada este seminario interesante de que se hablan un montón de cosas. Y que es lo que dijo, te voy a poner el titular. Yo creo que este titular te va a encantar, porque si yo te digo, la reforma tributaria es una catástrofe. Eso dijo este economista chileno, José Luis Daza, radicado en Estados Unidos, y advirtió que el país atraviesa un momento complejo debido a la discusión también de la nueva Constitución. Así es. ¿Y para qué habla de la reforma laboral que veíamos, ¿no es cierto?, un quiebre dentro de la nueva mayoría? Sí. La CUT totalmente desanclada, o sea, obviamente que ya las posturas están... José Luis Daza dijo algo parecido también respecto a la reforma laboral. O sea, no fue solo la reforma tributaria la que criticó, tiene una visión muy negativa de la coyuntura chilena actual. Sebastián Edwards, que fue el otro panelista económico en este seminario, básicamente está de acuerdo, pero tiene un poco menos de pesimismo. Pero digamos, no hay dos opiniones al respecto. Pero está pesimista Sebastián Edwards con respecto a los próximos años. Dice que recién Sí. en 4 años más podría haber algo distinto. Sí, lo que pasa es que José Luis Daza está extremadamente pesimista. Entonces, respecto a eso, Sebastián está menos pesimista. Ahora, lo que tú señalabas respecto a la reforma laboral, yo no sé si esto es tongo o es de verdad, porque esto del quiebre de la CUT con el gobierno, no sé si es simplemente para que la CUT quede con la imagen limpia frente a sus stakeholders, o qué, pero la verdad es que las indicaciones que hay en la reforma laboral la dejan exactamente igual que como estaba. O sea, yo creo que no hay ni un cambio relevante ahí. Bueno, lo dijo la CPC ante los cambios. Sí. Solo mitigan en parte los efectos negativos que podrían producirse, pero la verdad, como dices tú, no hay mucho cambio. Exacto. Entonces, me parece que las reacciones que ha tenido la CUT son un poco destempladas y me parece entonces que puede ser
parte de un acuerdo con el gobierno, con el ministro de Hacienda, no sé con quién, en términos de decir, bueno, nosotros vamos a patalear porque tenemos que defender nuestra imagen, pero ok, está Mira bien lo que dice Bárbara Figueroa, en esa misma línea, dice: pareciera ser que el cambio de gabinete pretende, para algunos ministros, transformarse en un cambio de giro del gobierno y donde los sectores más conservadores empiezan a tomar fuerza en el debate. Bueno, es que en el debate los comunistas habían estado teniendo un peso desproporcionado respecto de su relevancia electoral. Entonces, puede que tenga razón en el sentido de que están yendo hacia donde tienen que ir, que es a la irrelevancia total. Pero yo creo que la reforma laboral, si se aprueba en estos términos, va a ser bastante negativa y ya estamos observando, y lo escuchaba en algunos empresarios, que el paso siguiente es mecanizar operaciones donde se puede hacer, cambiar. Hay una de las grandes tiendas que está cambiando su modo de operar y que implica una reducción importante de personal. O sea, Lo veíamos como en los focos de negocio, por ejemplo, de las Claro. grandes tiendas o incluso de los bancos. Están focalizándose, ¿no es cierto?, en todo lo que tiene que ver a través de Internet. Claro. ¿Y eso qué significa? Automatizar, usar la tecnología, digitalizar. Exacto. Y bueno, los panelistas, ambos, tanto Daza como Sebastián Edwards, y tal vez especialmente Sebastián Edwards en ese punto, señaló que esta era una reforma del siglo XX para el siglo XXI, donde los hechos relevantes son precisamente el cambio tecnológico, la automatización de procesos, la sustitución de la mano de obra humana por mano de obra robótica, y nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces, en realidad es una mala noticia y bueno, en realidad creo que había pocas expectativas de que pudiera ser muy diferente. O sea, la concepción inicial de la reforma laboral era muy mala y difícilmente eso iba a cambiar de manera absoluta. Y también hoy día hubo novedades con respecto a la reforma educacional y todo lo que hizo el tribunal, ¿no es cierto? Sí. Ahora, yo creo que el fallo del tribunal ayer, que básicamente pareció? fue una derrota para el gobierno en lo esencial, pero que validó el uso de la glosa como un mecanismo de asignación de recursos, de la glosa presupuestaria me refiero. Yo creo que es un obstáculo temporal que va a afectar a la decisión del gobierno, pero el camino yo creo que es irrevocable en el sentido de ir hacia la gratuidad, lo que me parece en el fondo del problema un error importante, un error tremendo, y eso va a dejar consecuencias hacia futuro. O sea, es un problema que no va a hacer daño solo ahora, o tal vez va a hacer menos daño ahora que en el mediano plazo. Entonces, yo creo que si bien la decisión del Tribunal Constitucional frena un poco esta insanía que hay detrás del manejo de la política educacional, es solamente algo temporal, algo que no va a frenar esto de manera decisiva ni permanente. ¿Qué te parece el informe que hace la Contraloría General de la República con respecto, ¿no es cierto?, a este conflicto de interés de Rafael Guirisasti, ¿no es cierto?, Rafael Guirisasti Sí. y Corfo. Sí. Si bien no dice que hay un conflicto de interés, pero sí dice que califica el accionar imprudente. Sí, yo creo que fue un descriterio total la decisión de Guirisasti de dejar Corfo e irse a la contraparte. Yo creo que fue una Sobre todo decisión. dicen por lo que lo ha acusado Eduardo Vitrán, que tiene que ver que él tiene información privilegiada con respecto, ¿no es cierto?, a este salar de Atacama y el tema que tiene con Codelco. Sí, puede, eso. Perdón, no Codelco, Corfo. Corfo, sí. Puede o no ser cierto eso, pero yo creo que fue claramente un error de juicio de Guirisasti, y es una persona que a mí me sorprende que haya cometido ese error porque tiene mucha experiencia, es muy inteligente. Entonces, creo que se ve muy mal lo que ocurrió. Ahora que la Contraloría ya ha dicho que, claro, no hay ningún
impedimento legal para lo que él hizo, probablemente es cierto, pero sabemos que no solo las leyes son importantes, sino también las formas, y yo creo que en este caso... No solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Que lo de que dijo la Contraloría, dijo, la documentación presentada por la Corfo fue insuficiente para demostrar esta acusación, ¿no es cierto?, que dice sobre... Exacto. Lo cual no significa que no haya algún problema. Ahora, a propósito de la Contraloría, seguimos sin Contralor. Seguimos sin Contralor. A Dicen que ahora, en enero, a principios del 2016, ya tendríamos Contralor, pero vamos a ver. Bueno, hay que ver primero a quién presentan, si es que presentan a alguien y cómo le va. Exacto. en el Senado, porque ya hubo un fracaso una vez. Un chascarro. Un chascarrito, sí. A ver, la próxima semana, ¿qué se viene, Alejandro? Porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, las dos cosas más importantes son el 16, el miércoles, la decisión de la Reserva Federal, que está, yo diría, bastante anunciada y anticipada, pero de todas maneras es bueno que ocurra el hecho. Después tenemos el jueves 17, la decisión del Banco Central de Chile sobre la política monetaria. Rodrigo Vergara, ayer algunos interpretaron lo que dijo como que era una garantía o una certeza de que la tasa sube. A mí me dio la impresión de que repitió lo mismo que ha dicho muchas veces, así que no sesga la decisión. Yo creo que la tasa debería subir, pero no tengo para nada claro qué es lo que va a hacer el Banco Central. Yo creo que la decisión está un poco dividida, un poco como las encuestas de los operadores financieros que apuestan a un alza, la encuesta de al día después los analistas apuestan mantención. a una mantención. Yo creo que eso revela la confusión que hay. Y eso es responsabilidad del Banco Central. O sea, no hay un mensaje claro y por lo tanto los distintos grupos que observan lo que hace el Banco Central no están con certeza de qué es lo que va a ocurrir. Tendremos los datos fresquitos entonces la próxima semana cuando esté contigo, porque ya vamos a tener la Reserva Federal miércoles y el jueves vamos a tener Banco Central. Que es nuestro último encuentro del año, además. A ver, ya está pasando aviso, Alejandro, esto no me gusta. No, bueno, es como la última vez. No. El 25 de diciembre yo no voy a venir. Verdad, tienes razón. Y el 1 de enero tampoco, porque además no voy a estar acá, así que... Ya no nos queda nada. Eso, yo dije, se me va, Alejandro, pero eso los dos feriados. Sí, que tenés suerte, por eso que agarraste el viernes. Exactamente. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy, Alejandro. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.